Muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo de Noche de Viernes aquí en Así Somos. Bueno, como habrán visto, una semana muy acontecida, que es lo que se viene a continuación. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, Maika. Buenas. Bueno, terminamos esta semana de la siguiente manera y lo podamos, se escuche bien, caos climático. Aquí va. Bueno, Juan Andrés Alfate, ¿cómo podríamos comenzar a hablar de todo esto que ha pasado? Hemos visto también las noticias, víctimas fatales, tornados, fríos absolutamente extremos y en lugares que en realidad no se esperaba para nada. Han aparecido nuevas terminologías como vórtex polar, por ejemplo. Todo esto que da cuenta de lo que está ocurriendo en términos de, escúchame bien, fenómenos naturales anormales. Naturales porque son propios, obviamente, de los ciclos, de los cambios estacionales de nuestro planeta, y anormales porque sus grados de intensidad están completamente fuera de las gráficas. Hablábamos de cambio climático. Acá en Así Somos, claramente, lo que corresponde. Caos climático 2.0 a esta altura. Tenemos lo último que ha ocurrido de la semana pasada hasta el día de hoy y queremos partir con lo que hoy por hoy sucede en la costa noreste, ¿cierto? En los bordes, más bien, de la frontera con Canadá, en Estados Unidos, particularmente en Chicago. El titular dice así, querido Simón. Las personas podrían morir congeladas en minutos, ola de frío ártico, porque eso es exactamente, es un tentáculo que viene del Polo Norte que ha golpeado estos lugares en Norteamérica, golpeará y lo seguirá haciendo a Estados Unidos con mínima de menos 50 grados. Para que ustedes vayan entendiendo, la mínima registrada hasta este día, hoy viernes, llegó a los menos 53 grados Celsius. Uy, pero ¿cómo se resiste con ese nivel de hecho, temperatura? no se puede resistir. Vale decir que si nosotros estuviéramos como estamos vestidos en estos momentos, ¿cierto? Para el clima veraniego que acompaña a Chile en estas temporadas, duraríamos más o menos antes de comenzar a tener problemas. Primero en la piel, hipotermia, ¿cierto? Y todo tipo de enfermedades asociadas al exceso de baja temperatura de manera brusca en los aproximadamente primeros 7 a 15 minutos. O sea, nosotros nos enfermamos en los 15 primeros minutos. Si quedamos expuestos tiempo más largo, podríamos llegar a perder la vida sin ningún problema. ¡Uy, qué terrible! ¿Te fijáis que semana a semana conversamos lo mismo de cómo están llegando a cifras récord respecto a lo que se había visto anteriormente? Y ahí es cuando uno me dan ganas de decirle a Donald Trump, que nos está viendo sin duda, Donald, calentamiento global, no te quedes con la palabra de que va a ser calor. No, eso habla muy mal de él, de su entendimiento. Inteligencia, sí. Exacto, sino que es un cambio climático total. Claro, es llevar a extremos situaciones las cuales anteriormente parecían mucho más controladas. Y la situación de Chicago no solamente es grave por eso, sino que además muchos de los calentadores o de la maquinaria que ayuda a que muchas cosas no se congelen, se congelaron. Exacto. Con lo cual, la falla de los sistemas es total. Oye, solamente para contextualizar un poco, porque a lo mejor la gente no leyó la noticia, no se enteró, Donald Trump, el presidente de la nación de los Estados Unidos, dijo, hace tanto frío, pucha, que venga de vuelta y que venga con más fuerza el calentamiento global. Que es una burla. Demostrando una ignorancia tremenda. De mofarse de la gente y de lo trágico que, como ustedes ya ven en imágenes, está haciendo esta situación. Yo creo que más que ignorancia es burla. Él se burla de eso, es como que le da lo mismo. Él está por encima de todo, parece ser, y el poder de él, claro, es mayor a cualquier cosa. Yo te iba a preguntar, Salfa, maestrísima, ¿estas temperaturas nunca jamás se habían registrado en la historia de...? Son temperaturas récord. Hay que decir que en años anteriores, en cosa de 1 o 2 días, llegaron a temperaturas bajas que son similares a las actuales, pero de manera sostenida y de todas maneras batiendo récord absoluto, porque menos 53 grados Celsius, hay que entender de que hay un rango, hay un parámetro dentro del cuerpo humano que las temperaturas muy altas o muy bajas comienzan a ser nocivas. Exacto. Pero asimismo, nuestros parámetros de sensibilidad tienen un límite. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo digo que si hace menos 1 grado bajo cero, yo siento que hace un frío poderoso. Si hay menos 10 grados, yo digo, wow, hace mucho más frío que ayer, por ejemplo. Claro. Pero por sobre 15 grados bajo cero, yo ya no sigo notando si es menos 15 o menos 50, porque el cuerpo entró en un estado de colapso.
Ese es el peligro. Como porque que eres inconsciente de la sensación real. Ya, esa es la clave evolutiva. Porque si yo siento que hacen menos 10 grados bajo cero, me abrigo. Claro. Pero si hacen menos 50, yo no debiera siquiera salir, aunque me abrigue. Y como mi cuerpo dejó de avisarme que hace aún más frío, yo me puedo morir porque yo ya no tengo parámetros que me estén avisando que me estoy muriendo producto del frío. Además, o sea, yo ya no lo noto para allá. Yo me imagino que además el acto, un acto absolutamente instintivo, que es el acto de respirar, en fríos, claro, en fríos de este tipo tiene que ser muy tiene que ser muy dañino. O sea, es que solamente respirar, claro. Es impresionante. Porque, a ver, estamos hablando de menos... Yo me acordaba, y nuevamente, y aquí cito a Alfredo, que me encanta cuando él dice pasan las películas, me acordé del Día Después de Mañana. Sin duda. Es las imágenes son imágenes, Maestro, a ver, las imágenes que hemos estado viendo parece de película. Son de películas. Exacto. Son absolutamente de películas. Perdón, y pensáis en la historia como el paso a través de los Andes, de los españoles cuando sacaban las botas y quedaban todos los dedos pegados entre los zapatos porque dejan de sentir frío, por lo cual no entienden lo que está pasando con su cuerpo. Claro, no regula. Ahora, en ese sentido, hay una situación tremendamente peligrosa porque volvemos a algo que hemos hablado muchas otras veces, que tiene que ver con cómo esto, en definitiva, no solamente va a establecer un cambio evolutivo necesario por parte de todos nosotros, sino que además un cambio evolutivo como sociedad. Es un cambio evolutivo no solamente biológico, sino que social. Culturalmente nosotros vamos a tener que cambiar la forma de funcionar en el mundo. Exactamente, esa es la palabra. Empieza a haber otro funcionamiento. Y sabes que incluso con estas entes también de estas máquinas de calefaccionar o incluso las de aire acondicionado, uno está inoperante, no sienten las manos. O sea, yo no sé si alguien quizás ha vivenciado algo de este nivel, pero 20 grados bajo cero. Yo he estado muy lo lejos máximo de que esto. Yo en Nueva York con menos 10 y el dolor al respirar y la cara era terrible. Ya, qué buen punto. Yo la última vez que estuve en Nueva York, menos 10 grados es lo típico y duele. Sí, duele mucho. De hecho, cuando tú te quedas, por ejemplo, siempre lo he contado, vas en la calle y ves una vitrina, hoy ves algo que te gusta y te quedas mirándola, te tienes que mover mientras la miras. Ay, porque si te quedas quieto mirando, tú empiezas te empiezan a doler los cachetes, así como te duele. Entonces tú la ves y caminas y te mueves así de un lado para otro porque realmente duele la piel. ¿Y por qué la gente se le cae la piel? Porque en un momento pierde la sensibilidad. Sí. Se te acaba de morir el tejido y no te duele porque ya no te está conduciendo ningún tipo de información porque se murió. Y sabes, a nivel como de la sociabilidad, lo que ocurre, que la gente deja de salir. Y empiezan a encerrarse más en sus casas, más en el mall, se encierran en el cine. Y es costosísimo, en términos de calefacción. Y se empieza a compartir menos todo lo que son los espacios Por ende públicos. se potencia la individualidad también. Se potencia la individualidad y también nos desconectamos de la naturaleza porque no compartes con la naturaleza cuando hay un frío que es mortal. Ahora hay gente que podría verlo con el vaso medio lleno y podría tomárselo incluso, impresionantemente, hasta con humor. De repente no te queda de otra, ¿no? Bueno, uno muy bien lo que dice Camila, porque fíjense que uno de los lugares más afectados es Wisconsin, ¿cierto? Está Chicago, está Iowa, que es a lo que me refiero precisamente en estos momentos, donde una chica quiere ejemplificar al mundo cuánto es el frío que ella está sintiendo, porque uno más o menos se puede hacer una imagen a partir de los videos que estamos viendo, que es una cosa realmente impresionante. Pero ella hace el siguiente ejercicio, sale con el pelo mojado, lo que es para nada recomendable, pero inmediatamente ella después se va a guarecer. Y pasa lo siguiente, atención con este registro que hoy ya ha dado la vuelta al mundo. El mejor ejemplo de cómo se sienten menos 50 grados bajo cero. Atención. ¡Oh! Tiene el pelo congelado. Ella sale con el pelo mojado. Ojo. No te puedo creer. Obviamente, no solamente hace frío, hay mucho viento, lo que eso empeora la situación. El viento levanta su pelo mojado y en algo así como un tercio de segundo el pelo queda completamente congelado. Todo el agua queda petrificada que estaba en su pelo y obviamente de inmediato se vuelve a meter a su lugar que está debidamente calefaccionado. ¿Sabes qué? El pelo se quiebra. Sí, pues se quiebra. Es muy loco. Yo tuve está estresadísimo, yo tuve la oportunidad de hace un tiempo estar en los países escandinavos en invierno. Ahí viví 20 grados bajo cero y era un acto muy pelotudo de mi parte. Pero no, entre 10 y menos 20 ya como que es lo mismo. Bueno, no, de hecho justamente no lo sientes mayormente. Y una vez yo salí con el pelo mojado de pelotudo o también de vanidoso, probablemente por el hecho de ser cabeza negra, llamáis la atención, digamos. Y de repente me di cuenta que tenía el pelo congelado. Y me hice así y se quebró.
Se quebró literalmente, así como quebrar una ramita. ¿En serio? Y las pestañas también se congelan. Sí, es muy loca la sensación. Y es muy peligroso. Yo afortunadamente estaba en una situación también cerca, un poco como lo de ella. La diferencia mía es que lo mío era de huevón, lo de ella es para demostrar algo y rápidamente en su casa, digamos. De hecho, lo que dice Jaime es muy importante. La primera vez que fui en invierno a la isla de Manhattan, fue particularmente un invierno crudo. Y en los hoteles te decían que, ojo, para las personas, los turistas, para los extranjeros, que fueran con guantes y ojo con la comezón, y tenemos ojo con los snow bites. Y le digo, ¿qué es eso? Pasa mucho que de repente así como que si alguien está resfriado y se empieza a sonar y está con romadizo y se le empieza a llenar de agua la nariz por fuera, por ejemplo, entre que se suena y todo lo demás, y si se te congela y te pica y tú te rascas, te podéis pegar. Llegáis a la casa y no te das cuenta de nada, no te diste cuenta, llegáis y tenés un pedazo menos, así como haber sacado un pedazo de helado y no te duele y se te ve la carne, digamos, pero como está congelado, te lo sacáis por rascarte, así te sacáis un pedazo de nariz. Eso le pasa mucho a los turistas, efectivamente, porque la gente que vive allá ya tiene absoluta conciencia de eso y tiene obviamente maneras de cuidarse. Ahí todos se abrigan con la manita y todo. Una vez tú explicabas algo de los zapatos, que había que sacárselos de una forma especial porque podía salir hasta un dedo. Los mejores zapatos tienen un sistema térmico que por fuera ocupan ciertos blindajes de metal. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en la calle, en estos lugares, tienen unos sistemas de sopletes caseros que cuando llegan a la casa, antes de sacarse se los queman. Se empiezan a echar sopletos para abrigarse. Pues si tú te sacas el zapato de golpe, pueden salir todos los dedos contigo. Y no te va a doler. Pero créeme, pero los dedos son irrecuperables, no, te quedaste sin dedo para siempre. Absolutamente producto del frío. Se genera una amputación espontánea. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente, esto se llama, acuérdense esto, un vórtex o, en la traducción literal, vórtice polar. Hoy día, hablando con un geógrafo en la mañana, nos decía que qué es lo que acaba de ocurrir. Producto del cambio climático, en donde el hombre tiene una injerencia así absolutamente horrorosa, es que existe una especie... Mira, esto es lo mismo que si nosotros tuviéramos un aire acondicionado dentro de la casa y adentro está perfectamente, digamos, helada una habitación y de repente alguien le dice, ¡ay, pero cierra la puerta, po! Porque uno entra y deja la puerta abierta y se empieza a disipar el frío. Claro. Ya, hay un bloque natural de una especie de tentáculo de frío que envuelve al Polo Norte. Y esto se ha debilitado tanto en sus bordes que entró una masa de calor que rompió y arrastró un río de aire frío que son una cantidad de kilómetros que es casi continental, que llegó al borde canadiense que separa con Norteamérica, con Estados Unidos. Y eso es lo que hoy día se conoce como un vórtex polar. Uno de los tentáculos que solo le pertenecen al Polo Norte se arrancó y terminó abrazando gran parte del territorio noreste de Estados Unidos. ¿Sabes qué? Sorprende porque, te doy el tiro de la palabra, Alfredo, pero hay algo que me vino a la cabeza, que es una de las cosas que se ha hablado mucho en relación al tema del calentamiento global, es justamente la posibilidad de desarrollar una nueva era del hielo. Exacto, porque el calentamiento global termina en produce esto. A pesar de que puede sonar contraproducente, digamos, el concepto de calentamiento, pero justamente, claro, no caigan en lo de Donald Trump, esto es lo que produce. Es muy peligroso porque efectivamente lo que se está desarrollando y lo que uno está viendo, lo comentábamos con Alfredo incluso antes del programa, es ir viendo cómo los inviernos cada vez se reducen más, cómo las temperaturas cada vez se extreman más. Sí, cuando llegue un minuto en que efectivamente, por ejemplo, en los países mediterráneos que estamos acostumbrados a tener estaciones muy marcadas, no vamos a tener estaciones marcadas y vamos a tener solamente un verano muy caluroso y un invierno muy frío. Por supuesto. Que nos está pasando en Chile. Fundamentalmente me carga ser centralista, pero no puedo dejar de serlo en este caso. Santiago, por ejemplo, que tenía las estaciones del año tremendamente marcadas, hoy día es de verdad, es verano e invierno. Un otoño muy corto, una primavera muy corta, que incluso uno lo puede ver a nivel de la vegetación. Es que confunde la primavera. Y te has fijado que confunde incluso las plantas. Exactamente, porque las temperaturas no son las que estamos acostumbrados. Absolutamente. Hacía frío la noche o de repente en el mismo día hubo lluvia, lo que va confundiendo completamente a la flora y la fauna. Claro, al ciclo, digamos. Ahora, ¿cuándo esto tiene para acabar? Porque si este es el invierno que tiene está viviendo Chicago actualmente, ¿cómo va a ser el próximo? Ya, lo que pasa es que afortunadamente esto tiene como un momento de pic que generalmente se concentra durante el mes de enero. Febrero, aún siendo invierno en estos sectores,
empieza a bajar. Sí. Incluso de repente por ahí llega a salir el sol. Pero en un mes, los costos, ojo, estamos hablando de pérdida de vidas humanas. Acá hay muertos. Sí. Ok, y ojo, quiero retomar un poco lo que está diciendo Jaime. Si nosotros sigue el cambio climático con las imágenes que usted está viendo, para lo cual no estamos preparados, y estamos hablando del primer mundo, esto es extinción masiva. Esto genera extinción masiva. ¿Por qué? Porque esto rompe cadenas alimenticias. Ni siquiera estoy hablando de la incomodidad, de lo terrible del frío. Se genera un problema de la falta de adaptación de los vegetales, que son alimentos básicos de los animales, que luego también son parte de la ingesta alimenticia de nosotros, y se va todas las pailas. O sea, es una ecuación tan precaria que si tú le quitas un elemento, como un juego de Jenga, se empieza a derrumbar. Y van a quedar algunos palos parados, pero no todos. Eso es lo que pasa. No todos van a sobrevivir a esto. La última extinción masiva de la cual tenemos fue precisamente por la última era del hielo, donde los mamíferos logramos sobrevivir y muchos otros animales no. Para que ustedes entiendan, un río, que para congelar un río, estas grandes potestades, digamos, de densidades de masas de agua, se necesitan fríos realmente catastróficos. Y atención, nos vamos a Chicago, que ha sido la noticia de estos últimos días, como un río está completamente congelado, mal que mal, son menos 53 grados Celsius. Atención. Estoy impresionante. Escúchame, si tú me dices, ¿no? Esto es de la película El día después de mañana. Sí, absolutamente. Sí, se me acuerda esta escena. Sí. Y no, son imágenes reales, tomadas por helicópteros y drones. Oye, es que... No, de verdad te pasaste. ¿Sabéis qué? Hay un elemento que yo creo que no es menor, y que lo mencionaba Carla muy bien, y es el aspecto psicológico en relación a lo que también esto genera. Claro. Porque Carla mencionaba el tema del individualismo, pero efectivamente esto potencia, si tú lo piensas, puede potenciar situaciones extremas en cuanto a movimientos sociales muy violentos. Sí. Porque la gente puede estar muy angustiada, con mucho miedo, no entendiendo esto, porque efectivamente, lamentablemente, hay mucha gente que no ha logrado todavía entender esto, más allá de que... Se paraliza la sociedad, claro, colegios, trabajo, no puedes ir. Claro, limita la educación y, como bien decía Carla, limita dinámicas a ver, no sé si limita, pero cambia dinámicas psicológicas, o sea, como fenómenos socioculturales. Y de hecho, no solamente por lo que yo decía de sociabilizar, que eso, claro, te encierras mucho más. Nosotros mismos cuando hace frío... Sin llegar a esos extremos, uno se encierra, llega el fin de semana no quiere salir, pues hasta en Punta Arenas en época invernal les pasa eso, la gente hace y para allá iba. No solamente en la forma de vivir y de relacionarse con el entorno, sino que en la forma de relacionarse con uno mismo. Porque esto está comprobado científicamente que existe la depresión de invierno o trastorno afectivo estacional. De todas maneras. Mientras más fuerte sea un invierno en cuanto al frío y a la oscuridad también, se provocan y uno produce en su cerebro mayor cantidad de melatonina, que es algo que nosotros liberamos en la noche para dormir. Sí, pues. Entonces la melatonina lo que hace es apagarnos, para irnos a dormir, que nos dé sueño, que nos dé lata, que nos den ganas de moverse. ¿Qué es la recomendación del cuerpo que te hace? Deberías quedarte quietito. Cuando estamos en oscuridad y en inviernos así de potentes, se provoca realmente mayor cantidad de melatonina y estamos mucho más bajoneados. Sí, y por eso algunas personas que son más sensibles les da depresión. Sí, depresión. Claro, absolutamente. No es lata, es depresión. Ya no es cambio de ánimo nomás. No, ya es un cuadro depresivo. Esa es la lectura que hacemos nosotros desde acá a la distancia, pero yo te puedo asegurar que el ciudadano promedio gringo, el estadounidense normal, que ve noticias todo el día y escucha el vórtex polar y dice, pero esto es un fenómeno que va a pasar y va a seguir, con líderes que te están diciendo que el calentamiento global no es tal, créeme que deben pensar que esto es un hecho aislado que no va a volver a ocurrir. No, yo creo que no hay tanta conciencia de la gente en general. A mí eso me preocupa. Para entender lo que realmente está pasando, sino que esto es algo que es histórico, el próximo invierno no va a ser igual. La fauna y la flora se va a recuperar y según el presidente después va a ser calor, así que está súper tranquilo. Como que es una circunstancia. Claro, porque por ejemplo si ya sumamos estas vivencias que son extremas y que me tienen a mí y a mis hijos asustados, que no tenemos para dónde ir, que básicamente tenemos que ojalá tener la despensa llena porque no se puede salir de la casa, porque todo eso, hacinamiento. Estamos hablando de cosas bien cotidianas porque vámonos a lo más humano, pero cuando tú has vivido toda esa situación y todo este contexto en el cual tú estás inmerso con tú mismo y tu familia, y tú miras un poquito más arriba y el líder, el mandatario, la jefatura máxima de tu gobierno
no entiende qué es el cambio climático, no hace nada por ir a las reuniones mundiales que se generan por este tipo de cambios. Le importa un pito la crisis energética. Por estas legislaciones que en realidad deberían empezar a concretarse, a instalarse. ¿Qué te queda? Como, ¿dónde busco ese auxilio? ¿Empiezo yo en mi casa con mis vecinos y armamos algo? Porque de verdad lo digo, o sea, me parece pero que ¿cachai? es un ¿Qué tema, implica? Es que, Cami, lo que tú estás diciendo es muy importante, porque de alguna forma yo creo que lo que uno no se logra quizás entender 100% es que este tipo de cosas que estamos viendo acá, como por ejemplo estas imágenes de verdad que son de películas sorprendentes, ríos congelados, sí. más de menos 50 grados Celsius, como algo cotidiano y extendido, como bien decía Juan Andrés, implica cambios socioculturales muy fuertes que finalmente, generan un grado de evolución, y cuando digo evolución no necesariamente digo algo positivo, digo evolución porque es un cambio, digamos. Puede ser hasta una involución. Y ahí lo que dice la Cami es cierto. O sea, ¿qué es lo que puede pasar incluso en dinámicas internas, en protegerse, en generar movimientos sociales complejos? Es una situación súper complicada, y yo tengo la sensación de que el mundo, incluyo Chile también, no hay 100% conciencia de eso. O sea, perdón, en Chile no hay 100% conciencia de eso. Buen punto, porque fíjate que aquí esto es un problema mucho más allá de adaptación, porque estaba hablando con unos parientes que viven en Estados Unidos y que dicen que comenzaron a explicarle a personas que salían de sus casas en Chicago y que si se daba el caso, por ejemplo, que yo voy con mi abuela, y voy a un restaurante, a un mall, y esto es muy posible que ocurra, se corta el sistema de calefacción del mall y yo tengo que desplazarme con ella 5 pisos para llegar a un estacionamiento cuando todos van a querer irse en masa. En esa cantidad de tiempo, por la exposición al frío, podría ser el momento suficiente para que una persona complicada de salud pudiese morir. Sí. Así simplemente porque fue a comer a un restaurante, se corta el sistema de calefacción y tener que desplazarla, llegar al auto para irme a la casa, porque ¿dónde más me voy a meter? Pues si está todo un refrigerador dentro de este edificio, podrían morir las personas. Y ojo, me llega un dato que esto yo jamás lo había escuchado, todo esto es parte de lo que está sucediendo en Chicago, en Estados Unidos. Varios residentes, atención, estos nuevos, afirmaron haber escuchado, abro comillas, terremotos de hielo. ¿Qué es esto? Efectivamente, tal como recoge el periódico local USA Today, se trata de un fenómeno que los expertos llaman criosismo, o sea, un terremoto, digamos, de hielo. Esto ocurre cuando el agua subterránea, como ustedes estaban viendo ahí, se congela, pero le quedan trozos de hielo que igual le permiten desplazarse, avanzar, se expanden porque aumenta el volumen. Claro. ¿De acuerdo? Entonces empieza a abrir espacio para los lados y esto genera agrietamiento en las rocas que son los que sostienen, digamos, por ejemplo, un río. Entonces, al congelarse, la masa del agua aumenta y rompe la polera, rompe la camisa que lo tiene aguantando y empieza a generar pequeños sismos, agrieteando y obviamente generando, digamos, y que esto viene acompañado con sonido, digamos, la gente lo nota porque suena este típico sonido subterráneo como un rugido, producto obviamente del aumento de la masa de las aguas tras congelarse, como pueden ver obviamente en ese video desde el aire. Ahora, ¿este aumento podría generar incluso un movimiento y un desplazamiento importante del agua o solamente queda ahí mismo, en el fondo, más bien controlado este movimiento? Buena pregunta. Cuando esto viene acompañado, como tú ves, de nieve, aumentan los caudales. Ahora, hasta ahora no ha habido problema respecto a los recolectores del control de cuál es el nivel de cuánto suben los ríos, ¿cierto? Sin embargo, nadie te asegura que si un día hay una súper tormenta de nieve acompañado con el hielo y que esto podría desbordarse y obviamente aquí estamos hablando de palabras mayores. Somos el alcantarillado. Por ejemplo. Que recién veía autos ahí y me llama la atención, ¿los autos pueden desplazarse libremente con esa temperatura? Porque yo de repente he salido de acá en invierno y mi auto empieza a avisarme que hay 0 grados y que se puede, eso. Pero no es recomendable. Tengo más adelante unos registros en otros lugares del mundo donde por mucho que tú quieras evitarlo, el auto se empieza a mover solo y empiezan a haber colisiones masivas. Pero hay algo que yo les dije al comienzo del programa y que no podemos dejar pasar. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de un sector de que ellos están en invierno y de que ellos están acostumbrados a de que haga frío y de que llueva y que nieve incluso. Pero no a esta escala. Es por eso que en estos pocos días ha ocurrido lo siguiente en Estados Unidos. Atención. Al menos 10 muertos por ola de frío ártico
en Norteamérica, particularmente Estados Unidos. Todo esto, como les decía, porque uno de los tentáculos que por décadas había estado contenido dentro del Polo Norte se rompió y terminó desencadenando este pasadizo de hielo hacia la frontera entre Canadá y Estados Unidos. ¿Esta gente en situación de calle, Juan Andrés? Sí, la gran mayoría, la gran mayoría. Y otras personas que se descuidan. Yo insisto, mira, si yo me pongo, mira, es que esto es lo que quiero volver a repasar. Si yo me pongo en la calle, aunque esté con un abrigo, un gorro y todo lo demás, a menos 50 grados bajo cero, por un tiempo suficiente me voy a morir. ¿Por qué la gente se muere así como, pero que no te diste cuenta? No, porque yo no sé bien cuál es la medida, pero hasta 15 grados bajo cero, yo digo, oye, ¿sabéis que hace demasiado frío? Vámonos. Pero 50 grados bajo cero yo me voy a morir, pero yo ya no me estoy dando cuenta que me estoy muriendo, porque de ahí para adelante el cuerpo no es capaz de avisarme porque su termómetro llega hasta cierta cantidad. De ahí, si hacen menos 50 o menos 100 grados bajo cero, yo ya no noto más. Claro. Simplemente me estoy, pero destruyendo por todos lados y yo no lo estoy notando porque sencillamente el frío ni siquiera tiene la particularidad que adormece los sentidos y no me avisa. Claro, de hecho una persona en situación de calle se queda dormido. Y muere. 1 minuto, 2 minutos y ya... Es lo mismo, una persona que muere quemada, muere primero asfixiada porque después deja de dolerle. Porque se le queman todos los sistemas de conducción del dolor y dice, alguien en algún momento podría decir, ya no me está doliendo y te estás quemando, te estás con fuego alrededor, pero te vas a morir primero asfixiada, digamos, antes de morirte precisamente por el fuego. Atención, eso es en Estados Unidos. Vamos un poquito más abajo en el mapa, porque esta es la noticia en Estados Unidos, digamos que hoy por hoy todos están hablando, pero no se equivoque. Hoy por hoy, en distintas partes del mundo, el cambio climático está haciendo de las suyas, como esta tormenta que llegó a Cuba. Atención con el titular, señor director, que dice así: 3 muertos ya, país obviamente acostumbrado, digamos, y 4, perdón, es a lo que se aumenta, y 172 heridos por un fuerte tornado en Cuba. Fenómeno climatológico que esto finalmente ustedes pueden ver, los destrozos están a simple vista, que ocurrió este pasado lunes 28 de enero en la turistiquísima ciudad de La Habana, durante plena tormenta en un invierno, que estamos hablando de lugares que el invierno es caluroso, hacen 24 grados, 22 grados. Esa es la foto del tornado en Cuba. Sí, señor. Esa foto es del huracán. Imagínate eso por donde fue pasando, fue destruyendo todo. Es enorme. Y en La Habana, es gigante, en La Habana, que entendemos un poco cómo son las infraestructuras, que específicamente lo que usted está viendo ahí, mucho escombro y todo, pero también hay muchos lugares también como con adobe, algunos porque entendemos que es muy histórico. Acuérdense que hay época de tornado y huracanes y pasa lo suyo, pero no es. Señor director, ¿podemos ver esa foto de nuevo? Es que, escúchenme, de verdad que parece todo sacado de película, ¿cierto? Y sin embargo es completamente real. Imagínate, qué miedo, weón, estar ahí. Apocalíptico total. Apocalíptico total, bíblico. Es como lo que veíamos, no recuerdo las islas que iba a llegar a Miami, que pasó por Costa Rica, por... El María... El año pasado, ¿te acordás? Sí, septiembre, noviembre. Como 2. Puerto Rico, perdón. Puerto Rico, tremendamente. Se juntó con otro. Sí, se sumó con otro fenómeno más pequeño. Se juntó con, o sea, se terminó creciendo gracias a que se juntó con otro... ¿Me está hablando del de Puerto Rico? No. Mira, excelente pregunta. Este fue un tornado único que golpeó sin previo aviso durante la noche. O sea, llegó en el peor momento. O sea, esto atacó como un ladrón durante la noche, digamos, y arrasó con todo. Y previo aviso. Pero que además es enorme. Es un fenómeno espontáneo por diferencias de temperatura. Un huracán, tú lo ves. O sea, tú lo ves, digamos, una carta sinóptica en tiempo real y te dicen, oye, prepárense, en 3 días más. Es el tiempo que te dan. En 3 días más se viene esto. 3 días más tú... O sea, Salfa, puede hacer todo. Y esto golpeó en plena noche de forma espontánea, porque es como un tornado. Un tornado no dicen, oye, va a aparecer un tornado acá. No, nadie sabe dónde aparecen los tornados. De repente, ¡pum!, surgió. Y ahí están los destrozos, maestra. No, eso te iba a preguntar, porque yo de estos temas no tengo idea si un tornado se avisa o no se avisa, no se puede si avisar. uno puede saber Están las si va a condiciones venir. para que se genere, pero no saben dónde van a ocurrir un tornado. De hecho, justamente la investigación está tratando de ver si se puede descubrir ese el gran... breves. Claro. Quizás no se puede notar con anterioridad, pero yo te pregunto, tampoco lo sé, ¿tiene un sistema también de medición o tiene una escala como el caso de los huracanes? ¿O esto es un tema súper aislado? No, tiene un sistema que obviamente es estatal, pero muchos climatólogos y distintos países, y que ellos lo han sabido recibir, digamos, de buena manera,
han instalado sistemas de mediciones climáticas en este país, en la isla. ¿Por qué? Porque es un punto de encuentro estratégico muy importante. De ahí que Estados Unidos siempre ha estado interesado, digamos, en tener Cuba para sí. Para ver qué puede ocurrir con respecto a los países vecinos, ¿cierto? A todo el resto del Caribe. Entonces sí, tienen formas de medición, pero volviendo al punto anterior, uno puede avisar un tornado. O sea, un terremoto no, digamos, muy difícil, todo lo demás. Pero un huracán, pero un tornado no se sabe decir, oye, ojo, cuidado, que en Ñuñoa, más o menos en una hora más, un tornado, no es imposible, ¿sabes? No se sabe eso. Ahora, es un manera, eso, como la película Tornado. Exactamente. Que se ahora que en una parte de la carretera y surge de la nada. Es que eso es muy sorprendente, porque tú mencionabas que esto ocurrió de noche. De verdad es muy angustiante. No, súmale, porque tú cachai que además como suenan, no, y además que son monstruos. Estáis viendo las imágenes porque Cuba es una ciudad, o sea, La Habana es una ciudad de los años 50. Es antigua, se quedó en el preciosa tiempo, en todo caso. Preciosa, pero que es de infraestructura pesada. Sí. Lo que estáis viendo ahí son rocas, bloques de cemento tremendos que posiblemente el tornado arrastró y fue golpeando el resto de los hogares, autos y personas que se encontraban ahí. Y es súper importante lo que estáis diciendo, porque eso también demuestra que este tipo de fenómenos no son habituales en La Habana. No, pues para porque nada. el tipo de construcción, cuando es construcción pesada, tiene que ver probablemente con otro tipo de fenómenos climáticos que no son estos. Maravilloso. En general, cuando tú tienes este tipo de fenómenos que tienen que ver con el viento, con los tornados, son más bien construcciones más bien livianas, justamente para poder reconstruir rápidamente y poder establecer ciertas cosas. Acabas de establecer un punto muy importante, me gustaría que esto la gente lo entendiera súper bien. Yo tengo familiares en Miami y ellos se organizan, digamos, para la época de huracanes. ¿Sí? Un huracán que nacen desde el océano hacia tierra y debilitándose cuando llegan ahí, pero las costas son los que más sufren, ¿cierto? Como Miami, por ejemplo. Sí, claro. Ok. Como es viento con lluvia, por así decirlo, y que es terrible, pero es pasable. Un tornado, como se produce entre medio de todo, es como que si yo agarrara un arma y todo lo que voy destruyendo lo utilizo como una trituradora. En realidad, estar en un tornado es como que uno lo meten dentro de una juguera. Es peligroso porque todo lo que está dentro te va pegando. Sí, autos, lo que sea. Autos, animales, o sea, y vuelvo a citar la película Twister, que es muy característica la escena de la vaca. Eso en la vaca no es exageración, eso pasa. Las vacas salen volando y terminan 10 kilómetros más allá. Pasó incluso a veces, no tanto, pero en Argentina también pasa eso. Entonces los animales salen volando a tractores, un bus, y cuando cae un tractor, que si de por casualidad cae arriba de una casa, ojalá que no haya nadie adentro, porque te cayó un tractor del cielo. O sea, digamos, pasa cagando para abajo. Exacto. O sea, de hecho, las construcciones en zonas de tornados son subterráneas para protegerse. Claro. Ojo, perdón, lo que estamos viendo respecto a las consecuencias del video en Cuba, debo decir esto, fueron las casas derribadas, los autos aplastados, como ustedes se dieron cuenta, y una persona, esto fue un testimonio que apareció en todo el mundo, los autos volaron como si fueran papel. Quiero que esto es algo que nosotros no conocemos. Un automóvil que pesa toneladas, sale volando. O sea, llega hasta a la altura de un edificio de cuarto, quinto piso y termina en cualquier otra parte. Un auto, quiero que no le bajen el perfil, eso es tremendo. Es tremendamente peligroso. ¿Qué pasó? 4 víctimas fatales en Cuba, 170 heridos y esto es terrible. 125 derrumbes de viviendas que anda a volver a parar eso. Cascos históricos, por supuesto, casas preciosas y todo lo que tú quieras. Pierde además uno de tus valores económicos y ahí entra algo que muchas veces Alfredo lo ha mencionado en relación a quizás varios temas que hemos tocado que tienen que ver con lo que está pasando hoy día. El cambio climático también va a cambiar la economía. Exige un cambio de economía. Y eso me da la sensación de que muchos gobiernos todavía no lo ven, no lo visualizan. No se dan cuenta que está pasando ahora. De hecho, se habla en Chile que en algún minuto, donde están ubicadas la mayoría de las viñas en Casablanca, tenéis que cambiar a lugares donde hace 20 años atrás tú hubieses dicho, ¿sabes qué? Acá es imposible que podemos sacar la uva para el vino. Bueno, en 10 años más posiblemente ese es el lugar donde lo vamos a poder realizar. Exactamente. Estamos hablando de tornados en Cuba, ¿cierto? Un remolino. Has dicho así de la forma más trivial. Un efecto similar son las trombas marinas, que es un remolino que se genera arriba del océano. Lo que es complicado, porque obviamente succiona el agua, o sea, es un remolino de agua que cuando llega a tocar tierra, que por lo general duran poco, pero atención que acá hay un cambio climático bastante que nos preocupa a todos, que se generan al interior de la tierra y luego se van al mar. Esto se provocó en Tailandia, fíjense. Esto ocurrió hace ya un tiempo, pero menos de un mes, el 25 de diciembre del año 2018,
que lo teníamos guardado para ustedes. Atención, porque si bien las trombas marinas cada vez se han ido aumentando, ¿hasta qué punto ha ido aumentando este fenómeno que es raro? Es que en Tailandia se vieron 4 trombas marinas al mismo tiempo. No te creo. Imagínate lo que es esto. Wow. Atención, esto te pasaste, mira. No. Sí. Viejo, la realidad supera la ficción. Caos climático hoy día en Así Somos 2.0. Frente a la orilla de la playa, o sea, mira, si tú haces un poquito de zoom se nota perfecto. Sí, yo... ¡Qué miedo! Yo grabaría esto 1 minuto y mire... Y después yo también. Porque eso te quería preguntar, la velocidad que podría agarrar es más o menos como que uno puede salir arrancando. Es la velocidad del viento, pronto. no es harto. Estamos hablando sobre los 50 kilómetros por hora. ¿Cuál es el problema? Rapidísimo. De que el viento no tiene una dirección continua. No, claro. De hecho, pero agradezco tu pregunta, Camila, porque un problema de los tornados, y en este caso las trombas, es que no se saben para qué lado van a ir. O sea, van, se devuelven, dan una vuelta. O sea, pueden salir para cualquier lado. Es así como pueden pasar por una casa y al vecino no le pasó nada, pero el de al lado, digamos, quedó destruida para nunca más volver a hacer. Oye, y esto No, esto es impresionante. Es impresionante. no solamente afecta al ser humano por el riesgo que tiene, sino que también a los peces también. a la vida en el mar, a la fauna marina, porque no sé si termina se acuerdan, lleno de peces el suelo después. Una vez que estuvimos viendo unos videos de unos peces que parecía que estuvieran lloviendo y claro, los sacan del mar, o sea, los animales salen del mar y se van por el aire y llegan a otro lado y obviamente afecta todo el equilibrio dentro de la vida. El ecosistema queda absolutamente embarrado. Sí. Sí, tienes toda la razón. Es impresionante. Se quebra el equilibrio. Ahora, fíjate que esto es, como te decía, en Tailandia, pero las trombas marinas... Mira, uno como que nunca iba a vivir para ver una tromba marina. Eso es algo como que... Yo me acuerdo que incluso... Nunca vi fotos, hasta chicos veía así como dibujos, así como láminas de álbum que representaban así la tromba marina, porque nadie andaba con cámara fotográfica y era una cosa extraña. Ahora es a cada rato. Aquí se dieron 4. En Chipre también, fíjate. En Chipre también se dio un caso de una tromba marina. Tenemos ese registro. A ver, revisémoslo. Ahí está. Esto es en Chipre. ¿Te das cuenta cómo se curva? Ahí está. ¿Cómo queda la vuelta? Esa pequeña línea blanca que surge del océano. Genera un arco, de hecho. Da un arco, da como una vuelta. Exactamente. Oye, pero es... Mira la abajo imagen es cómo impresionante. rebota. Eso está más cerca de la costa, por eso se ve un poco más power. Sí, estamos viendo otro ángulo, exacto. Ahora, ya, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Esto es lo que yo le estaba comentando. ¿Sabes qué es lo raro? Esta tromba marina terminó como tal. Esto surgió en la montaña y comenzó a bajar el remolino y terminó agarrando el océano y agarró más fuerza porque al entrar en el mar, donde se templa la temperatura... Claro, cambian las temperaturas. El termostato del planeta es el océano. Pero parte en la montaña, parte de la montaña, va bajando. ¿Es anómalo? Es súper raro. Porque, o sea, por lo general uno lo ve, ¿no es cierto?, ahí unas nubecitas y uno ve este halo, o al menos en este caso algo muy blanco, y abajo como rebota y está en el océano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero qué raro pero es que mira dónde está el extremo en algún momento. Tocaba la tierra, se generó, como decía Jaime, una especie de arco. Como arcoíris, claro, como el arco. Y terminó, digamos, siendo como un tubo conductor entre tierra y el océano. O sea, insisto, como dije el término al comienzo del programa, son fenómenos naturales anormales. Son naturales porque tienen explicación y son producto de una lógica con respecto al cruce de ciertas temperaturas, etcétera, etcétera. Pero son anormales hasta ahora porque esto están a la orden del día. O sea, en algún momento esto que nos parece tan raro va a ocurrir cada temporada invernal, por ejemplo, y todo lo demás. A mí lo que me preocupa es que seamos nosotros, los seres humanos, uno de los artífices de que esto esté acelerando. Sí, claro. Porque evidentemente esto tiene que ver, el cambio climático es algo, un proceso ya perfecto. Pero nosotros hemos acelerado esto. Y eso a mí me preocupa tremendamente porque, de verdad, como lo hemos hablado tantas veces, no hay conciencia. Te sumo un detalle. Europa se está jactando que el 2040 dejamos de ocupar autos que usan petróleo. Bueno, en 2040 falta mucho. Sí, demasiado. Esto no solo ocurrió en Tailandia, no solo en Chipre, también en Cancún, zona turística, la calle hotelera. Ya, eso se ve de algunos de los hoteles más exclusivos que están en este paradero obligatorio para todas las personas en vacaciones. Los chilenos lo han hecho uno de sus lugares favoritos. Tromba marina, pero escúcheme, quiero que lo entiendan. ¿Cuándo uno vivió siquiera para ver un video de una tromba marina? Solo en diciembre a enero de este año tengo 4 fenómenos de una tromba marina y 2 más, 6 trombas marinas
en menos de un mes, señores. Y estamos revisando los videos más impactantes respecto de este cambio climático que en realidad ya deberíamos decir caos climático. Tendremos también registros aquí más cerquita en Argentina. Exacto. Argentina y Chile. Y sí, nosotros tenemos que estar muy atentos con eso. Vamos a revisarlos todo al regreso a esta pequeña pausa comercial. Quédate aquí con nosotros.